Hola, un saludo para todos los estudiantes de la Escuela Municipal de Arte de Palmira. Es para mí un honor estar aquí de alguna manera aportando para sus aprendizajes. Me han enviado unas preguntas, me hubiera gustado estar de manera presencial con ustedes, así que bueno, espero que sea esto un aporte valioso desde mi experiencia y mi capacidad de poder transmitirles un poco lo que ha sido para mí durante estos años mi aprendizaje e incursión también en el mundo del teatro y de las artes escénicas a nivel local, nacional e internacional. Yo nací en Palmira, en el Hospital San Vicente de Paúl, un 12 de febrero de 1989. Nací en horas de la madrugada. Eh, Realmente mi formación en Palmira en el área cultural y artística fue muy simple, por decirlo así. Creo que el aprendizaje directo lo tuve de mi abuelo, que fue un analfabeta campesino, eh, que tenía mucha tradición oral y de alguna manera para mí fue importante entender que su forma de representación y de entender la vida desde las retahílas, los refranes y muchas historias que me contaba, pues eran una forma de teatralizar la vida. Yo diría que realmente todo lo que ha pasado antes para poder llegar a estudiar teatro o dedicarme a esto, pues ha marcado mucho mi historia de vida, porque yo fui una persona que trabajó desde adolescente en espacios no comunes para un adolescente quizás que estudiase artes. Trabajé en la galería, fui trabajador de la carnicería de mi familia durante varios años, trabajé en Cabaza, en la central de abastos del Valle, despachando carnes y pedidos durante esa etapa. Cuando ingreso a la Universidad del Valle a estudiar licenciatura en arte dramático, realmente ya tenía como este trajín del trabajo independiente encima y se me hizo de alguna manera un poco más responsable a poder aplicar a, a muchas formas de trabajar, ¿no? Cuando empezó el trabajo colectivo en el campo del teatro ya venía con una idea de que trabajar en equipo era importante para poder lograr resultados. Eh, He hecho de todo, como cualquier universitario, tuve que vender dulces eh, para poder pagar mis estudios. Eh, Durante el transcurso de mi carrera tuve un buen desempeño académico, cosa paradójica porque en el colegio no me fue muy bien. Así que en la universidad me hice acreedor de varios estímulos y esto me permitió trabajar como monitor en varias áreas. Yo fui el primer monitor de la sala de teatro Univalle y eso me permitió también ver el teatro no solamente desde la parte teórica y práctica desde los escenarios, sino desde la parte técnica como luminotécnico y demás. Y me hice muy amigo del técnico de la sala y eso me permitió también ver teatro de una manera muy estética, muy organizada y también pues de lo que significa crear con elementos importantes desde la parte de la tramoya, de las luces, bueno, en fin. Eh, Realmente mi familia nunca tuvo tradición como tal en el mundo de las artes. Realmente soy yo como el primero que de alguna manera incursiona de una manera directa. Entonces, para mí las referencias en familia, al contrario, me he vuelto como un referido para las generaciones que vienen en camino y que así como ustedes me preguntan sobre mi experiencia, yo a veces ni sé cómo logré todo esto, que todavía es un camino muy corto, me parece, a mi edad, pero que bueno, ahí vamos. Nunca pertenecí a ningún tipo de organismo cultural o artístico. Eh, Creo que, pues digamos, el Laboratorio Escénico Univalle se convirtió en mi espacio de experiencias, tanto en giras internacionales como nacionales, para poder pertenecer a un grupo como tal. Mi primer acercamiento al teatro se da en el año 2008. Paradójicamente no fue en Palmira, nunca en mi vida había visto teatro. Aunque bueno, puedo decir que fue en Cali, en la Universidad del Valle, pero mi primera obra de teatro la vi en el Teatro Colón de Bogotá. Yo me volé de mi casa en ese año porque no quería estudiar teatro, me parecía que había cometido un error al presentarme esa carrera y pues no veía, no tenía las referencias para poder dedicarme como a ello. Entonces me vine a Bogotá porque el Festival Iberoamericano de Teatro en el año 2008, eh, la Facultad de Artes Integradas en la Universidad del Valle
C. Meléndez en Cali paraba para poder, digamos, como enviar a los estudiantes a Bogotá a que pudieran ver teatro internacional. Aunque nadie tenía dinero para poder hacerlo, la gente se paraba a las afueras a velar boletas, a ver si alguien tenía o se le partía el corazón para poder dejar entrar a algún estudiante, etc. Yo la primera obra que vi fue El señor Puntila y su criado Mati del autor Bertolt Brecht, de parte de la compañía Teatro Malandro, dirigida por un colombiano que es un gran referente para mí, llamado Omar Porras. Este grupo es de Suiza. La historia de Omar Porras se la recomiendo para que la investiguen, es un referente tremendo para la escena nacional. Él es un premio Molière de comedia en Europa, que es un premio muy, muy prestigioso en el mundo del teatro, y hace unas puestas en escena espectaculares, con trabajo de máscaras, música original, etc. Entonces esa fue la primera obra que vi. Obviamente me regalaron la boleta. Luego esta anécdota se las podré contar en vivo cuando estemos allá en la escuela. Eh, pero digamos que de ahí empieza mi incursión en el mundo del teatro. Vi tanto teatro en ese festival iberoamericano que tuve que regresar porque vi un universo profesional realmente que me podía dar luces sobre lo que podía ser mi vida de ahí en adelante. Eh, yo creo que el ver tanto teatro me generó como una idea de lo que técnicamente, en términos de metodología, podría significar aprender muchas formas de actuar, porque no solamente vi una sola. Entonces ya no se trataba solamente del naturalismo, ni el expresionismo, ni de técnicas para cine o televisión, sino que había una cantidad de técnicas como el clown, eh, el teatro de las acciones físicas, teatro físico, teatro únicamente, digamos, como de texto, etcétera. Tantas variables, tantos géneros que pues me dieron a entender que esto era bastante interesante poder explorarlo. Producto de eso, esa pregunta de cuántos montajes he realizado hasta ahora, pues me pusieron a estudiar. Realmente no había hecho ese conteo y tengo en mi haber más de 25 puestas en escena, entre microteatro y obras de formato un poco más grande. Eh, como actor y director algunas, no sé como director exactamente qué número tengo, pero no son tantas. Realmente si he dirigido 5 o 6 obras como director, son muchas. Eh, Normalmente yo siempre intento cuestionar mucho el por qué poner un tema sobre una escena en el presente, ¿no? Porque pues, hay historias que merecen su momento, ¿no? Hay otras que trascienden mucho más, pero para mí todo lo que me rodea, desde mi esencia como individuo que creció en un contexto como Palmira, donde no hay tantas referencias, o por lo menos en el espíritu común del joven no hay acceso a las artes. Yo creo que ustedes son privilegiados igual de estar en una escuela como tal, de municipal de artes. Entonces, para mí, la esencia de la vida misma, o sea, lo que sea cotidiano y que esté justamente por fuera de los escenarios, es lo que para mí genera referencias sobre qué poder contar luego en un escenario, porque es lo que la gente va a sentir que puede tener mucho más empatía con ellos, ¿no? Siempre he tenido, digamos, como el tema de la migración para mí ha sido muy significativo, el tema de los derechos humanos, el tema de manejar con humor la sátira de lo que significa eh, de alguna manera poder trabajar con las emociones humanas, ¿no? Denunciando de una forma inteligente muchas situaciones que suceden desde los inicios de la humanidad en nuestro comportamiento y bueno, etcétera. Por supuesto, no voy a negar que la inspiración también viene de novelas escritas de grandes autores, de grandes películas, pero no es lo único porque siento que puede caer uno en la sensación de imitar referentes. Picasso tenía una frase que para mí siempre ha sido muy contundente, es que un artista copia, un gran artista roba. Yo siento que el robo, entre comillas, genera mucha más estrategia para poder generar mucho más autenticidad al momento de poder tener un producto original. Ahora, esto no quiere decir que haya que copiar y plagiar, ¿no? Sino que sea un modelo como de inspiración para poder impulsarme a hacer algo distinto a partir de mi contexto o mis experiencias. Eh, yo creo que hacer teatro
para mí es una forma de aportarle al mundo una forma distinta, aunque no sé si tan distinta, porque pues esto es algo que viene desde hace muchísimos años, pero es una forma como de siempre reinterpretarnos como humanidad. Ir a los escenarios a ver puestas en escena que pueden tener historias de hace 300, 1000, 200 años, qué sé yo, cualquier época de la historia, siempre nos va a dar una lección. Al mismo tiempo puede entretenernos, también puede generarnos cuestiones filosóficas, etcétera. Pero es importante, por eso el teatro no ha desaparecido ni con pandemias o sin pandemias, y ni siquiera con toda la incursión de tanta tecnología que existe hoy para poder tener acceso al entretenimiento. Nos hace falta el acto vivo para poder sentir emociones de verdad vivas. Por supuesto, educar para mí ha sido una herramienta fundamental para entender por qué hago todo esto. Me gusta hacerlo, me siento que también es un escenario donde también requiere de un libreto, una seriedad, una interacción con un público y por ende pues también una respuesta por parte del público, que en este caso serían los estudiantes, y eso para mí se ha convertido también en una lección de vida porque aparte de tener conceptos claros, teóricamente hablando, humanamente hablando, pues me da muchas luces para poder seguir en este camino que no solamente me vislumbra vías en el escenario como tal, sino desde las aulas también, desde los espacios de entrenamiento, etc. Eh, yo no diría que hago obras para participar en concursos, ni como por premios. Siento que esto me ha dado mucha estabilidad, sobre todo en términos de sentirme creativo y, como les decía anteriormente, sentirme útil para la humanidad. Más allá del prestigio o del reconocimiento que pueda haber, creo que es importante sentir que el arte en sí cumple una función y es poder conectarnos, hacernos, digamos, presentes en un espacio de interacción de una manera dialéctica los unos con los otros y pasarla bien. O no sé si vayamos al teatro para pasarla mal, realmente creo que eso nunca está en los objetivos de ningún espectador. Eh, yo diría que elementos que utilizo para mis puestas en escena, soy muy musical, siento que el teatro, al ser un arte que vincula tantas áreas, es, digamos, yo creería que de las bellas artes, como lo denominaban en Francia, hace un par de siglos, el teatro es el que las reúne a todas: escultura, pintura, danza, música, y las integra en un solo formato, y eso hace que sea mucho más exigente hacer teatro que otro tipo de, quizás de, no sé, de bellas artes. Podría ser un poco, de pronto, quizás, no sé, un poco, ¿cómo decirlo? Quizás, de pronto se me pierde un poco la palabra, pero creo que no hay que ponerle una definición concreta como a eso. Eh, porque finalmente tú puedes tener muchas técnicas como actor, como director y demás, pero si no funciona, no funciona. No todas las obras o temas funcionan para ciertas técnicas. Entonces, por eso el mismo corporal dramático, el clown, manejan cierto tipo de lenguajes distintos a lo que maneja un teatro de texto o de dramaturgia como tal, de autor. Yo sí creo que para mí ha sido muy importante el tema de tener autores dramatúrgicos como referencias, entre ellos, si puedo mencionarles, en contexto europeo está un autor polaco que para mí fue muy importante, que es Sławomir Mroczek. Es un poco difícil, después se los mando en un texto para que lo busquen. También está Friedrich Dürrenmatt, que es un autor suizo tremendo en tema de la comedia y el humor denominado negro, oscuro. Por supuesto Shakespeare, es súper importante entenderlo. Y autores contemporáneos como Wagdi Mawad, que es un libanés, en este momento es considerado el mejor dramaturgo o el más traducido del mundo, y con unas puestas en escena muy muy interesantes. Incluso sus obras han sido adaptadas al cine
En Hispanoamérica está Sergio Blanco, que es un uruguayo maravilloso, también muy, muy citado. Y pues como por allí de los que se me ocurren por ahora, que de pronto sí han sido influyentes, y por supuesto Woody Allen, que tiene digamos como elementos también muy valiosos para poder tomar en su poética y en su esencia de manejar como también ese humor también un poco ácido, ¿no? Aparte que es un cineasta maravilloso también. Eh, yo no sé si tenga un estilo como tal, pero sí me gusta mucho la interacción con el público, tener un momento en el que yo abruptamente rompa con el formato de la cuarta pared como se conoce y le hable directamente al público. Para Break esto era distanciamiento. Yo no le pondría, digamos, un término porque me gusta interactuar de una forma performática con el público, que él proponga algo y producto de eso exista luego una improvisación y luego volvamos a entrar, digamos, como la puesta en escena. Es como hacerlo partícipe de una acción viva, ¿no? Eh, por supuesto, me gusta ser intenso con la forma de preparar personajes que tengan un impacto, que mi aspecto, digamos, así como lo están viendo ustedes en este momento en el video, cuando ustedes lo ven luego en el escenario tenga otro tipo de energía, otro tipo de perspectiva desde lo que signifique la misma obra. Ustedes me preguntan abiertamente por Jaque Mate, donde yo interpreto un personaje como la muerte, que realmente se llama Morty, y obviamente pues tiene otro tipo de jocosidad y maneja una vaina un poco más suelta con el tema de intentar llevarse otro personaje al más allá, y lo hace en un acento pues, particularmente caribeño, y usa elementos muy ligados a la santería. O sea, hay toda una investigación también antropológica para poder lograr que un personaje tenga veracidad y organicidad para el espectador. Yo creo que eso es lo que finalmente le gusta, y no solamente en Jaque Mate, sino en Exodus, que fue mi primera obra, que por cierto presenté en Palmira, en el Teatro Materón, donde también hice un taller que fue muy importante para mí. O sea, arriesgarse a dar talleres cuando uno ya siente que tiene los conocimientos dados para poder impactar a una población, y no con la intención de darme ínfulas de que ya soy el gran maestro, sino como que si lo aprendo, lo enseño. Es como mi filosofía también. Eh, yo sí siempre he tenido un poco la dinámica o el sueño puede ser de que Palmira se vuelva una meca cultural en algún momento, que no dependa necesariamente de Cali, sobre todo a nivel regional, porque miren, el valle culturalmente tiene tantas posiciones históricas frente a lo que ha significado la migración, la pluriculturalidad de tener población afro, indígena y digamos como consecuencias directas del colonialismo. Palmira fue un punto muy importante de comercio durante muchos años, por algo ha sido considerada la capital agroindustrial de Colombia, y pues por eso llegó el ICA, llegó el CIA, llegó la Universidad Nacional, llegaron bastantes universidades a intentar, digamos, como proponer eh, que los planes académicos formaran un tipo de joven o de profesional para la tierra, ¿no? Pero siento que ha habido de alguna manera como una ambigüedad frente a la idea de cómo formar pedagogos y artistas también que sean necesarios para una población amplia. Palmira tiene la población de un país como Islandia, y eso, digamos, ya genera que haya un recurso del Estado para que pueda existir un tipo de administración que piense en esto como un valor agregado. Palmira puede tener museos, debería tener no solamente el Museo Arqueológico Malagana, y eso me lleva a hablar de mi grupo Malagana, que ha sido también, digamos, como uno de mis estandartes para poder sentir que tengo algo de identidad con esta región, que mágicamente tiene también una conexión con la ancestralidad, con el tema de sentir que las culturas precolombinas que existen en Colombia, que históricamente se han hablado, es de las que se puede citar que tenían una estructura teatral para poder, digamos, como interpretar su vida, ¿no? El hecho del señor de Malagana con su pechera y toda esta cuestión, digamos, tan importante de poder representar para la vida, qué sé yo, dioses, animales, interpretar su esencia, ¿no? ¿Por qué está aquí en este mundo y para qué existe la ritualidad y el formato de la representación, ¿no? ¿Qué nos da todo esto? Eh, bueno, yo sí siento que esto es un camino. Yo siento, como les dije anteriormente, que ustedes están en un estado privilegiado igual. Anteriormente la escuela Ricardo Nieto pues no tenía, digamos, como tanta, digamos, como digamos, estructuración quizás como le está intentando tener ahora. Por supuesto me encantaría en algún momento poder decir que tenemos un centro escénico de investigación,
en Palmira Valle y que pues está ligado obviamente en asocio con Buenaventura, con Cali, con Bogotá, con Barranquilla, con Nariño, con todos los lugares de Colombia que de alguna manera tienen una línea directa de como de inmersión, ¿no? Frente a lo que ha significado, vuelvo y lo digo, la representación de distintas culturas. Entonces ya no hay que hacerle como la vista gorda o hacerse el de los oídos sordos a que somos un país con una cantidad de recursos culturales desde la ancestralidad y que mezclados con la modernidad pues van a generar propuestas muy interesantes, no solamente desde la danza, desde la música, sino que desde el teatro mismo. Entonces, eh, creo que este es como mi aporte por ahora a lo que puede ser el trabajo del teatro para ustedes y me siento muy halagado igual que me den la oportunidad de hablar. Así que bueno, espero que les haya generado preguntas, cuestionamientos, también seguramente conclusiones, que esto sea un motivo para que sus sueños también en este oficio lo vean como algo real. Yo puedo decirles que realmente vivo de esto, no ha sido fácil, no ha sido un camino, eh, digamos que yo les diga que tiene florecitas y estrellas por todas partes. Yo siento que es importante tener como claro que los oficios en cualquier ámbito del planeta son importantes para construir personajes y para poder tener poéticas para luego llevar a los escenarios o para escribir dramaturgias. Para mí un gran ejemplo es David Mamet, lo pueden buscar, investigar, este se me quedaba por ahí colgado. David Mamet tuvo más de 30 empleos antes de poder ser director de cine y de poder, digamos, generar teorías y temáticas y pues, hoy en día aún vive, por cierto. Son una de las grandes figuras citadas para el mundo de la actuación y el teatro. Así que no tengan miedo de que en algún momento tengan bajones, caídas, se van a enfrentar a la institucionalidad, van a pelear con ella, van a querer ser independientes en muchos aspectos. Creo que todo nos va a llevar un poco como a esa vía. Y bueno, yo sigo todavía en crecimiento, sigo aprendiendo y sigo eh, tratando de que esto me genere muchos motivos para seguir adelante. Así que nada, ustedes también son para mí una razón de que para mí en algún momento, así como para mí fue consecuencia y me tuve que ir de la ciudad porque pues uno quiere crecer, ¿no? Y de todos modos también como capturar esencias de otros lugares. Yo he sido muy afortunado en eso, de poder estar en otros lugares, países del mundo viendo teatro, haciendo teatro y me ha permitido eso también, digamos, como darme cuenta de que de todos modos mi región ha sido importante para poder desarrollarme como artista, como pedagogo y sobre todo como un humano que aporta algo importante, creo yo, para la humanidad. Muchas gracias.